emisión de hoy, nuestro objetivo será ayudaros a reinventar vuestro negocio y aprovechar al máximo esta época de crisis para llevar a cabo esta transformación digital de la que llevamos años hablando y que supone marcar la diferencia en un momento como el que estamos viviendo. En las últimas semanas, desde que se declaró el estado de alarma, muchas pymes y empresas han implantado el teletrabajo. No obstante, muchas de ellas lo han abordado sin una estrategia previa. Hablaremos en los próximos minutos de cómo llevar a cabo una estrategia que nos permita realizar el cambio de la mejor forma posible, qué soluciones pueden ayudarnos a ello y qué precauciones o aspectos hay que prestar especial atención en cuanto a ciberseguridad. Transformarse o morir, esa es la cuestión, ahora más que nunca, y es por ello que queremos ayudaros a recorrer el camino de la mejor forma posible. Lo haremos durante los próximos 50 minutos de la mano de Michel Rodríguez, responsable de colaboración en Cisco España. Buenos días, Michel. Buenos días, Desiree. Y con Juan José Rey, director de ventas para la zona centro de Sarenet. Buenos días, Juanjo. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de empezar, me gustaría daros las gracias a los dos por acompañarnos en esta emisión en condiciones tan especiales y a los que nos estáis viendo desde casa, porque hoy no puede ser de otra manera, pediros disculpas por adelantado por cualquier distracción o problema que pueda surgir. Como veis, estamos cada uno desde nuestros hogares o desde nuestra oficina, algunos con hijos, otros con mascotas, y las redes están saturadas en estos últimos días, así que si surge cualquier problema, solo deciros que no tenéis de qué preocuparos, la emisión se está grabando, así que si os perdéis cualquier cosa, podréis verlo en los próximos días bajo demanda. Una vez dicho esto, os recuerdo que podéis compartirnos vuestras preguntas a través del chat o de nuestras redes sociales. Estaré atenta a todas ellas para poder lanzárselas a nuestros expertos y que no os quedéis con ninguna duda. Antes de empezar, ya con nuestros ponentes, me gustaría que nos contaseis, por aquellos que no nos conozcan, como estamos viendo en las últimas semanas, son muchos los que se lanzan a este mundo de la tecnología y que no tienen muchas veces esos conocimientos de las empresas que forman parte del sector, por lo que me gustaría que nos contaseis, tanto Michel como Juanjo, qué es lo que hacen vuestras empresas y cómo pueden ayudar en esta transformación digital. Michel, empezamos contigo. Muy bien, pues encantado. Cisco Systems es una de las principales compañías fabricantes de tecnología a nivel mundial. Hay diferentes ramas, hay diferentes arquitecturas y tecnologías dentro de la organización. Yo particularmente pues, trabajo como responsable de la arquitectura de colaboración, que a día de hoy, pues, en estas circunstancias, pues, es una de las arquitecturas que más demanda están teniendo, puesto que son servicios precisamente que lo que nos van a permitir es pues, colaborar, tener reuniones como la que estamos teniendo ahora mismo, pues cada uno desde diferentes sitios, con diferentes dispositivos. Y ese es un poco pues, lo que hoy podemos aportar y estamos colaborando con la situación que hay actualmente con el COVID. Y Juanjo, desde Sarenet, ¿cómo podéis ayudar a las empresas en esta transformación digital? ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Bueno, Sarenet es uno de los proveedores de acceso a Internet pioneros en España. Empezó a funcionar en el año 95 y hoy nos definimos como un operador empresarial de voz y datos, fundamentalmente. Hay tres pilares de negocio que son las soluciones de conectividad y acceso, soluciones de alojamiento, data center, y luego tendríamos toda la parte de voz, operador de fija y móvil. Y bueno, pues alrededor de todo esto, servicios complementarios. Estamos en los últimos años pues, muy orientados también a soluciones de ciberseguridad y trabajando en el ámbito de IoT industrial. Pero en resumen, pues como te decía, operador empresarial de voz y datos. Muy bien, pues una vez conocidas las dos empresas, entremos en materia. Antes de desencadenarse la pandemia del nuevo coronavirus, trabajar desde casa era una práctica excepcional tanto en España como en la Unión Europea. Según los datos del INE, en España solo un 8% de los trabajadores recurría a este teletrabajo de forma ocasional. Ahora este trabajo en remoto es obligatorio y está suponiendo más de un problema para el tejido empresarial español, tanto que un 67% de las empresas considera que la imposibilidad de teletrabajar de forma integral afectará de forma negativa a la continuidad de sus negocios. Nos encontramos ante uno de los retos sin duda más complicados de los últimos años o incluso de nuestra historia a nivel económico y social. Superar la crisis del coronavirus e intentar que afecte lo mínimo posible a nuestra economía se ha convertido en todo un dolor de cabeza para muchas empresas. ¿Cómo estáis viviendo vosotros, dedicados precisamente a ayudar a pequeñas y grandes empresas con soluciones tecnológicas, este cambio? Juanjo, empezamos ahora contigo.
De acuerdo. Bueno, la verdad es que hemos tenido movimiento, no lo voy a negar, pero la mayoría de los clientes de Saranet pues ya estaban preparados de alguna forma, ¿no? Básicamente hemos trabajado en 4 frentes. El principal ha sido la creación de accesos VPN, accesos remotos, es decir, aquellos clientes que ya disponían de redes gestionadas por Saranet, redes VPN, que nos han pedido que habilitemos la posibilidad de que sus empleados trabajen desde sus domicilios, ¿vale? La infraestructura ya estaba de alguna forma preparada y básicamente se trata de implementar una configuración que dé acceso pues, o bien a las oficinas centrales o bien a nuestros data centers donde estos clientes albergan sus aplicaciones. Luego hemos activado también de forma, digamos, significativa un montón de conexiones 4G. Conexiones que permiten a los clientes trabajar en movilidad para aquellos que no tengan una solución pues, ya de fibra en el domicilio o que pudiese no ser válida. En el sentido de que, por ejemplo, con nuestras conexiones 4G vamos a asignar direccionamiento estático y ese usuario formaría directamente ya parte de la red corporativa, sin necesidad de establecer túneles adicionales ni utilizar otros dispositivos. La tercera área en la que hemos trabajado es el tema de la telefonía. Llevar las extensiones de la oficina a los domicilios del usuario, ¿vale? Bien a través de un sofón cuando quieren trabajar desde su propio PC o estableciendo pues, un desdoblamiento de la extensión en el móvil del usuario. De manera que en ese sentido los clientes que van a llamar a las oficinas van a poder contactar de la forma habitual con los usuarios finales independientemente de donde se encuentren, ¿no? Y ya por último, pues la implementación de herramientas colaborativas que muchos de nuestros clientes utilizaban, pero no todos. Dentro, por ejemplo, de nuestra solución corporativa de correo electrónico, pues incluimos soluciones de mensajería instantánea, de videoconferencia. Hay soluciones también orientadas a compartir archivos y recursos como pueden ser pues, calendarios, agendas corporativas y demás, ¿no? Y luego, bueno, muy vinculado a todo esto, y disculpa que me estoy extendiendo un poco, todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Digamos que hemos tenido que reforzar o implementar medidas de seguridad pues de forma muy directa en algunas de estas partes y luego siempre tangencialmente es algo que está presente, ¿no? Hablabas de tecnologías de compartición de archivos. Este trabajo en remoto lo que está llevando es esos problemas que muchas veces teníamos en la oficina de trabajar de forma colaborativa a casa, y muchas de las empresas se están dando cuenta e implantando soluciones que antes no tenían. Entiendo que desde Cisco, Michel, vosotros también habéis tenido que enfrentar este problema o dar esa solución a esas empresas que ahora lo requieren más que nunca. Correcto. Digamos que, bueno, pues tenemos una de las principales ventajas de la facilidad de acceso a todas estas herramientas es que prácticamente todas son herramientas que están albergadas, alojadas en la nube. Es decir, al final nuestra plataforma de Cisco Webex es una plataforma cloud, con lo cual esto nos ha facilitado mucho el poder hacer una gran expansión inmediata de este tipo de servicios pues, a múltiples números de clientes. Además de ello, también hemos contado con toda la ayuda, pues como bien contaba Juanjo, de la parte de VPNs, pero además tenemos una serie de soluciones también específicas para securizar los accesos entre las casas y las empresas o los data centers de las empresas, basadas también en servicios cloud, en servicios de doble autenticación, como es el servicio que tenemos de Duo, donde además podemos encriptar y crear una especie de túnel específico como si fuera una VPN, pero sin una necesidad además de nada a nivel de infraestructura. Con lo cual, todos estos servicios que hemos puesto a disposición de todas las empresas, de todos los centros de educación en España, de tanto pymes como grandes empresas, pues la principal ventaja que hemos encontrado es eso, la capacidad de inmediatez en el despliegue y además de una escalabilidad enorme, ¿vale? Hemos pasado pues, a multiplicar por 4 el número de conexiones que teníamos en nuestra plataforma de Webex. Pues al principio, como nos pasó a todos los proveedores de servicios cloud, pues durante la primera semana esto nos pilló a todos con el pie cambiado, hubo un colapso pues muy importante que ya no dependía exclusivamente de lo que son nuestros propios servicios, sino que era un colapso total, pues donde incluso compañías como Netflix pues colaboró reduciendo la calidad de sus propias emisiones pues para liberar un poco a los service providers, con lo cual creo que una de las principales ventajas ha sido esa, la inmediatez, el poder ofrecer una solución que de hoy para hoy mismo
permitía hacer una gran distribución y poder permitir que la gente pudiera continuar teletrabajando. Y luego ya, en base a eso, pues es donde viene un poco cómo la gente y cómo las empresas pues intentan un poco reinventarse para buscar cómo cambiar su metodología de trabajo y adaptarse a esta forma remota de trabajar. Sí, uno de los mayores problemas que ha causado esta crisis es precisamente de lo que hablabas, esos plazos que normalmente son bastante más amplios, se lleva a través de una estrategia que se cuidada, que se estudia con detenimiento y sin embargo lo que hemos sufrido en esta crisis es que de un día para otro todos los empleados tienen que trabajar en la medida de lo posible desde su casa. ¿Cómo lo hago? Entiendo que esta primera semana sobre todo fue una auténtica locura para vosotros porque el número de llamadas telefónicas de clientes o de potenciales nuevos clientes debía ser muy numerosa. Efectivamente, bueno, a llegar al colapso total de las personas que estábamos involucradas, de tener que de mucha gente de otros departamentos y de otras arquitecturas, pues también involucradas. Hemos hecho jornadas maratonianas de trabajo. Piensa que además uno de los primeros focos donde quisimos hacer hincapié fue en toda la parte de educación, intentar ayudar sobre todo pues, a que en la educación, pensando en pues, adolescentes y en niños, pues pudieran continuar, quizá no tanto como con las materias puras o con las clases puras, pero sí manteniendo un poco una rutina de contacto con sus mismos compañeros, etcétera. Entonces, en este aspecto, pues hicimos proactivamente una serie de labores, incluido pues luego a través de un acuerdo que hicimos con IBM, pues para la Comunidad de Madrid, donde se dotó pues de una plataforma de colaboración para 1 millón de alumnos que hay en la Comunidad de Madrid. Esto se ha expandido a diferentes comunidades y luego con la ayuda además pues también de algún partner que nos ha ayudado pues a desarrollar portales donde digamos puedan los propios profesores sin necesidad de acuerdos que no se hayan ejecutado en determinadas comunidades autónomas pues pudieran acceder, dar servicio a sus alumnos, tener capacidad de formación. Y con esa experiencia, además de esos portales que creamos concretos, pues acabamos de lanzar también junto con este integrador, con Makenai, pues un portal nuevo dedicado específicamente a pymes para que automáticamente puedan llegar a un portal, encuentren toda una serie de formaciones y de vídeos explicativos, se den de alta directamente en ese portal y detrás lo que obtienen pues es todo el servicio de la plataforma de Webex, ¿vale? Hablando de formación, Michel, entiendo que uno de los problemas a los que se han enfrentado gran parte de estas empresas, sobre todo las pymes, esas medianas y pequeñas empresas que son tan numerosas en nuestro país, es que no sabían cómo llevar a cabo esta transformación. Es decir, se ha hablado durante años y años de esa transformación digital que cada vez estaba más cerca, que cada vez era más necesaria, pero las empresas, muchas de ellas, sobre todo las más pequeñas, no se habían enfrentado a una situación en la que tuviesen que trabajar todos sus empleados, por pocos que fuesen, desde casa y no poder abrir de ninguna forma esa tienda o ese negocio. ¿Cómo se han enfrentado esas empresas a este desconocimiento, por decirlo de alguna forma? Entiendo que vosotros también aportáis esa formación, entiendo que desde Sarenet también compartís este conocimiento con esos clientes para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Sí, bueno, vamos a ver, por las características de los servicios que nosotros prestamos, vienen, vamos a decir, preparados de forma natural para encajar estos escenarios de trabajo. Ahora hablamos mucho del teletrabajo, nosotros siempre contemplamos pues al usuario itinerante o el trabajo remoto, ¿no? Gente que viaja a otras delegaciones o fuera de España incluso, o gente que, bueno, que se encuentra en movilidad, fuerza comercial y demás. De manera que no ha sido muy dramática, digamos, la implementación de todas estas medidas y el acompañamiento a estos clientes. Desde el punto de vista de nuestra infraestructura, como te digo, estaba preparado y evidentemente había una carga adicional de trabajo, ha habido una labor importante de asesoramiento, pero yo creo que se ha llevado razonablemente bien. Ahora, la parte del cliente yo creo que es un poco la más peliaguda, es decir, en qué medida adapta sus procesos o su metodología de trabajo, incluso su propia cultura, para decir, bueno, pues lo que tú mencionabas, ¿no? Oye, es que ya no hemos pasado de un escenario en el que tengo a una parte, digamos, de los empleados trabajando fuera, sino que necesariamente por decreto tengo a todo el mundo trabajando desde casa. Luego también es verdad que a pesar de que hablamos mucho de transformación digital, pues desafortunadamente no todos los negocios son susceptibles de implementar medidas de teletrabajo, ¿no? O trabajar de forma remota.
Y bueno, en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es, bueno, pues asesorar a nuestros clientes respecto de las cosas que podían mejorar. Hemos editado también pues una serie de medidas o un decálogo, digamos, de medidas a adoptar y sobre todo, bueno, tener los oídos muy abiertos y nuestro departamento técnico pendiente de cualquier requerimiento, solicitud de clientes y luego, desde el punto de vista interno, pues también especial vigilancia y monitorización de nuestra red, ¿no? Para que no haya problemas, que los sistemas de redundancia actúen, que no haya problemas de saturación, capacidad, etcétera, etcétera. Ujú. Michel, desde vuestra parte entiendo que también habéis acompañado a los clientes en este asesoramiento o formación, llamémoslo como queráis, no solo a base de vuestras soluciones, sino también consejos de cómo llevar a cabo este cambio en cuanto a ciberseguridad, redes, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Y ahí, pues bueno, como te digo, tenemos las herramientas que hemos aportado, pero quizá yo mi conclusión y lo que más me ha sorprendido es la propia creatividad de estas propias empresas, ¿no? O sea, cuando al final te contacta al cabo de haber empezado a utilizar estas herramientas, pues empresas como pues una empresa con 8 fisioterapeutas y te cuentan cómo se han reinventado para que en remoto, después de haber tenido que aplicar un ERTE para poder proteger a la empresa y haber tenido que poner en el ERTE a 7 de esas 8 personas, pues gracias a hacer remotamente reuniones uno a uno con personas, con clientes, pues evidentemente no tienen la capacidad de tocar, pero sí de recomendar ejercicios, de ver la progresión que está haciendo, Totalmente. etcétera, etcétera. Y de repente ves que en 2 semanas han recuperado a 4 personas del ERTE para volverlas a incorporar en la compañía porque se han saturado de la cantidad de clientes que están continuando dando servicio, pues para mí concretamente, pues claro, cuando hablamos de tecnología o hablamos de estas cosas, pues tienes un foco muy claro a cómo se hacen hasta ahora los procesos. Y esa capacidad de reinvención que tienen algunas empresas, pues igual, empresas de pilates, empresas de clases de música, y que se está pudiendo hacer realmente ese remoto. Entonces, a mí me ha sorprendido sobre todo, más que nuestra capacidad de proponer soluciones, que las tenemos y que son, bueno, son muy importantes, pero lo que me parece sorprendente es esa capacidad de las propias personas, de las propias empresas, de buscar la manera de reinventarse. Y creo que al final, pues esa es la única solución y la única vía para salir bien adelante de lo que va a conllevar esta situación, ¿no? No podemos intentar volver al día 1 después del COVID y volver a hacer las cosas igual porque nos vamos a enfrentar a una situación muy, muy complicada. De eso es precisamente de lo que quería hablaros. Se habla mucho de esas cifras negativas, de la parte negativa del teletrabajo, problemas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, ese desconocimiento del que hablábamos por parte de todas esas empresas que no se habían enfrentado a una situación como la que estamos viviendo, pero la tecnología se presenta en esta situación como un aliado para todas esas empresas. Quien ya tuviese su empresa con soluciones de gestión o teletrabajo está haciendo su agosto porque en esa semana de crisis total y absoluta en la que muchos no sabían qué hacer, ellos ya tenían de alguna forma implantada una manera de salir del paso. Pero todos aquellos que se han visto en unos días que su negocio no podían llevarlo a cabo, como bien has dicho, Michel, han llevado a cabo una transformación, una reinvención de esa forma de hacer las cosas en la que la crisis pasa a ser una oportunidad. Entonces, quería hablar con vosotros sobre todo de estos nuevos modelos de trabajo que apuntan a una mayor productividad, una minimización de costes. ¿Cómo podemos hacer las cosas de la mejor forma posible, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo a través de la tecnología? ¿Cómo podéis vosotros ayudar? Como bien decías, ya no son solo esos fisioterapeutas de los que hablabas, hemos visto también escuelas de música, los propios colegios, universidades, gimnasios que hacen sus clases online para que cada uno desde nuestra casa podamos mantener de la mejor forma posible esa forma que trabajábamos en el gimnasio o esa salud mental también, que muchas veces depende del deporte. ¿Cómo podéis ayudar vosotros? ¿Con qué soluciones contáis para ayudar a las empresas, en este caso, a ver las cosas de forma positiva y tomar esta crisis como una oportunidad de negocio? Pues fíjate, te comentaba que habíamos empezado con el enfoque hacia educación, luego lo hemos hecho para el tema de pymes, pues de dar servicio, sobre todo accesibilidad a los servicios de tener plataformas de colaboración para poder hacer cosas en remoto. Y concretamente, por ejemplo, en Sevilla, pues se abordó también una casuística que la verdad que me pareció
muy conmovedora, ¿no? Allí se ha montado la plataforma sevillaconectada.org y es una plataforma que lo que está permitiendo, por un lado, es que a los centros de menores los monitores puedan seguir atendiéndoles en remoto en este caso, pero hablamos de una situación de unos menores que están en una situación siempre muy complicada y están pudiendo mantener ese contacto que les, bueno, pues les une un poco con la realidad del día a día. Una serie también de psicólogos que estaban trabajando para familias con adolescentes conflictivos y que, claro, en el momento en que pierden ese seguimiento un poco, pues se vuelve a desmadrar un poco las situaciones. Entonces, mantener ese día a día con ellos a través de plataformas de colaboración, pues me ha parecido algo realmente muy importante y algo que puede parecer tan, bueno, pues no sé, tan casual o tan poco importante, pero que al final todo lo que ayude a normalizar la situación y a mantener una serie de rutinas, pues creo que es vital, que es talleres municipales, es decir, el típico taller que hay de tricotar, el de coser, el de hacer manualidades, pues el poderlos mantener en este modelo de hacer cosas en remoto, pues me parece extraordinario. Y luego ya llevado a cosas personales, no sé, yo cada domingo tengo un aperitivo virtual con toda mi familia. Veíamos 3 veces al año hasta ahora. Ahora nos estamos viendo cada domingo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que tienen nuestras cosas. Pero bueno, se trata de eso, se trata de aprovechar, al final lo que has dicho de Siré, las crisis siempre han sido un punto y un momento importante para reinventarse y para volver a hacer las cosas de nuevo. Y esa creo que es la clave, que seamos capaces, ya no depende de nosotros como empresas ni como personas. Esto es un tema que habría que conseguir que se abordase globalmente, pero es una oportunidad en el fondo para reinventar el modelo de sociedad que tenemos y bueno, pues ojalá entre todos seamos capaces de hacer que las cosas sean un poco diferentes porque requieren realmente que se hagan diferentes para no entrar en un agujero como el que previsiblemente nos van anunciando, ¿no? Juanjo, por tu parte, ¿algo que añadir? Bueno, nuestra visión a lo mejor no es tan romántica como la de Michel, entiéndeme, en el sentido de que nosotros nos postulamos más como un facilitador, un proveedor de infraestructura que va a facilitar a los clientes tener acceso precisamente a ese tipo de herramientas, ¿no? Es decir, nuestra misión fundamental es intentar que las dinámicas de trabajo se mantengan de la misma forma que estaban cuando se operaba desde una serie de oficinas distribuidas o desde una oficina central, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la forma en la que cada cliente explota eso, pues bueno, ya es, cada empresa es un universo, ¿no? Pero sí que es cierto, y coincido con algo que mencionaba Michel, que incluso ya no en el ámbito personal, sino en el profesional, está facilitando, este tipo de medidas está facilitando que haya una comunicación pues mucho más regular con equipos de trabajo, ¿no? Me lo estaban comentando clientes, decía, oye, yo veo a mi equipo todos los días en la oficina, y no mantenemos reuniones y un contacto tan estrecho como el que estamos teniendo estos días, ¿no? Pues no sé si es a lo mejor por la novedad de uso de este tipo de herramientas o porque entiendes que el acceso es más fácil o tú a nivel personal te ves obligado a lo mejor a forzar ese contacto, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, nuestra misión fundamental es esa, intentar que todo se parezca lo más posible a la época, vamos a decir, pre-crisis, ¿no? O pre-COVID. Yo por continuar un poco en este punto que creo que es importante y quizá pues sí me he vuelto demasiado idealista, ¿no? en lo que he visto en todo ello y por aterrizarlo de nuevo. Desde luego, las primeras conclusiones que nos están llegando de las empresas con las que están empezando a implementar esto, por un lado es que de repente se han visto abocadas sí o sí a abordar el tema del teletrabajo, cuando, como bien has dicho de serie al principio, el índice de teletrabajo en España era muy escaso y no porque la tecnología no existiera, no porque las redes o los operadores como Sarenet no estuvieran ahí, no porque nosotros no estuviéramos con las mismas soluciones, no hemos cambiado nada, seguimos dando los mismos servicios que teníamos previamente y básicamente en España lo que había era un tema conceptual, ¿no? del teletrabajo, faltaba una cultura como tal del teletrabajo que hoy sin duda pues, se ha tenido que abordar sí o sí. Y entonces las primeras conclusiones que te están recibiendo pues van muy enfocadas a lo que ha comentado Juanjo, a que hay una mayor comunicación, pero sobre todo es que la gente está viendo claramente que nos volvemos infinitamente más productivos, porque estás mucho más centrado en cada cosa puntual. Dejamos de asistir a reuniones multitudinarias donde nos hemos juntado 20 en una sala
que sales después de 1 hora y media y dices, si es que no sé qué hemos sacado de aquí, ¿no? Si es que no hemos acordado nada, no hemos decidido nada, ¿no? Entonces, ahora las cosas son puntuales, necesito esto, me reúno con estas 3 personas, bien sean internas o externas, y soluciono lo que tengo. Y en cuanto a la reinvención, pues me hizo mucha gracia, entre comillas, la gracia que puede tener la declaración de la renta, pero la famosa cita previa que hasta ahora hemos hecho o hemos necesitado en algunos casos, hoy se está haciendo con plataformas de colaboración, concretamente con Webex. Entonces, igual, lo que hasta ahora requería un determinado tiempo, pues probablemente estoy seguro que la propia Administración de Hacienda lo que se va a dar cuenta es que utilizando esta metodología, pues las personas que están dedicadas a atender a ese servicio de cita previa, pues pueden atender muchísimos más casos, pues porque es todo mucho más dinámico, es más instantáneo. Y yo qué sé, cuando hemos perdido una mañana para tener que ir a un sitio concreto a que nos atiendan y nos respondan algo, pues como que nos agarramos ahí a la silla a los usuarios para, no, yo ya estoy aquí, a mí atiéndeme de aquí de pe a pa, ¿no? Mientras que con esta inmediatez, pues son cosas probablemente mucho más puntuales, más concretas y más resolutivas en la mayor parte de los casos. Totalmente, hemos ganado en inmediatez, en productividad, y es lo que hablabais. El problema que existía en España con el teletrabajo no era que no hubiese esas soluciones, que vosotros las ofrecíais ya desde hace mucho tiempo, ahora muchas de ellas de forma gratuita, ahora lo veremos, pero el problema estaba en la forma de ver el teletrabajo, esa cultura del teletrabajo que en España y en gran parte de los países de la Unión Europea no se tenía. Quizá lo que veremos en los próximos meses es que este teletrabajo, en vez de ser forzoso, puede ser voluntario y ayudar a todas esas familias o simplemente personas, en el caso de personas que viajan, etcétera, etcétera, que vosotros en Sarenet trabajáis mucho con ellos, llevar esta cultura a un paso más y que no sea de forma forzosa, sino que seamos nosotros los que lo pidan. Sí. Pero, Disculpa, te he interrumpido, perdona. Nada, Juanjo, sigue. No, que coincido totalmente, ¿eh? Y además lo que comentaba Michel es que me parece fundamental, ¿no? La productividad, la eficiencia. Ya no existe ese espacio de esparcimiento, a una reunión, charlamos, nos entretenemos, desplazamientos, problemas de reservas de salas, sino que vamos mucho más dirigidos, ¿no? Y a veces, bueno, pues el hecho de que exista una distancia física con las personas que interactúas, pues te obliga a eso, a que la comunicación sea muy dirigida y ir al grano, en definitiva, ¿no? Y luego vuelvo un poco, que ya lo mencionaba también al principio y ahora que lo decías tú, es un tema cultural. Evidentemente va a haber un antes y un después respecto al teletrabajo, después de esta crisis, pero mucho tiene que ver no solo con las soluciones tecnológicas, sino también un poco con la cultura de las organizaciones y de las propias personas, ¿no? que nos vemos a veces pues obligadas a optar por ese nuevo modelo. Yo creo que se van a flexibilizar mucho los esquemas y ya se ha demostrado, no va a hacer falta que pase mucho más tiempo, que es un modelo perfectamente válido y bueno, que puede ser incluso más beneficioso para las organizaciones, ¿no? Pues como bien decíais, miremos ese lado bueno de las cosas, como diría David O. Russell con su película, y vayamos a esas soluciones que vosotros ofrecéis de forma gratuita ahora o vosotros en Sarenet con el plan Acelera Pyme, Juanjo, y vosotros desde Cisco muchas de esas soluciones las ofrecéis de forma gratuita desde hace semanas en vistas a este coronavirus. Contadme los dos. Michel, si quieres empezar tú. Vale, bueno, perfecto. Bueno, nosotros dentro de lo que comentábamos, las dos patas donde hemos hecho hincapié para dar soluciones gratuitas en este crisis del COVID es, por un lado, toda la plataforma de colaboración, es decir, toda la plataforma de Webex, que está compuesta básicamente de dos grandes patas, una que es puramente Webex Meetings, que es donde mantenemos las reuniones, pues un poco como lo que estamos haciendo aquí, que nos permite pues tener hasta 1000 participantes en cada una de las reuniones, hacer eventos con streaming, etcétera, etcétera. Esto lo estamos dando totalmente gratuito durante 3 meses, ¿vale? Y bueno, pues en función de cómo vaya evolucionando, pues también tomaremos las decisiones que sean oportunas, pero de entrada totalmente gratuito durante 3 meses, abierto a todo tipo de empresas, bien sean grandes empresas, pequeñas empresas, administraciones públicas, educación, particulares que tienen necesidad bueno, o que tienen interés en poder tener contacto remoto con videoconferencia. También
En la parte de Webex, dentro de la plataforma de Webex, está la parte de Webex Teams, que es una plataforma de colaboración como tal, pero ya basada pues, en mensajería de grupos, que me permite compartir contenidos, que me permite tener un cliente de videoconferencia personal con mi nombre de usuario para poder reunir, bien sea con otro usuario de Webex Teams o con cualquier otro cliente y equipo de videoconferencia basado en estándares que haya en el mercado, con lo cual, pues con esta plataforma una persona desde su casa puede unirse en videoconferencia con cualquier sala de reuniones que tenga un equipo de videoconferencia como tal. Hemos hecho también mucho hincapié y estamos dando gratuitamente una serie de licencias pues, para poder incrementar, por ejemplo, los contact centers, es decir, todos los servicios de emergencia al final tienen un call center donde están recibiendo las llamadas y todos han saturado porque evidentemente ha habido infinitas más llamadas de las que estaban volumetradas hasta ahora. Entonces, bueno, pues hemos hecho toda una campaña de poder ofrecer a nuestros clientes y a nuevos clientes todo ese licenciamiento gratuito para que puedan absorber todo ese volumen de llamadas. Y, por último, pues todo lo que comentábamos sobre ciberseguridad, que es pues, el acceso a través de VPN puramente, pues está la parte hardware, digamos, de máquinas, donde ahí pues lo que esté montado era lo que estaba montado, pero toda la parte de licenciamiento lo estamos ofreciendo gratuitamente y todas las protecciones a nivel de doble autenticación, de malware, etcétera, pues también de una manera totalmente gratuita durante esta campaña del COVID. Todo lo que has dicho, todas esas soluciones o servicios se ofrecen de manera gratuita durante 3 meses. Correcto. Perfecto. ¿Y vosotros desde Sarenet, Juanjo? Bueno, aunque he mencionado un poquito pues, los 4 puntos que han tenido más demanda estos días, esos accesos remotos, VPN, las conexiones 4G, la extensión de las soluciones de telefonía, la centralita IP y las herramientas colaborativas, enmarcado dentro del programa Acelera Pyme, lo que hemos hecho es definir 3 paquetes, ¿no? Un poco por exigencias del propio programa. Vamos a ver, lo que hemos creado es, o definido un paquete al que llamamos cortafuegos en la nube, orientado a implementar pues unas capas mínimas de ciberseguridad en aquellos usuarios que no disponen de ninguna, de manera que yo para poder acceder a recursos corporativos no lo voy a hacer directamente desde mi conexión doméstica, sino que vamos a poner un firewall virtual a disposición de los empleados de esa compañía que van a poder conectarse al mismo y a través de él ya sí acceder a los recursos corporativos o a la comunicación entre ellos, ¿no? Luego hemos creado otro paquete orientado sobre todo pues, a empresas muy pequeñitas o pequeños negocios donde incluimos pues, un paquetito de servicios que incluyen conectividad sobre fibra, tarjeta SIM con un paquete especial de datos que permite también el acceso a la red corporativa. Incluye también 2 buzones de correo electrónico y el acceso a las herramientas colaborativas que he mencionado. Y un sistema de intercambio de archivos con una capacidad de hasta 100 gigas. Por último, bueno, lo he mencionado de alguna forma también, hemos ajustado la tarifa de nuestra propuesta de telefonía móvil, orientado sobre todo pues, a incentivar el uso de conexiones de datos. No es tanto la parte, digamos, de voz, sino esos clientes que quieren beneficiarse de esas capacidades de integración con las redes corporativas a través de un servicio de movilidad, bien porque no tengan capacidades de fibra en sus domicilios o por el motivo que sea, ¿no? Todos estos paquetes recogen unas bonificaciones especiales que tienen pues entre 18 y 36 meses de duración, ¿no? Presentan descuentos de hasta un 50% sobre lo que serían nuestros PVPs de referencia. Y luego hay otros servicios pues, que no tienen un coste explícito. La activación, por ejemplo, de los accesos remotos a las redes corporativas, digamos, aquellos que ya eran clientes de los servicios VPN de Sarenet, pues se ofrecen también de manera gratuita, ¿no? Se activa la configuración y se da acceso a esos usuarios. Eso es, básicamente. Está todo disponible, entiendo, desde este portal Acelera Pyme del que nos hablabas. Efectivamente, sí. Bueno, como sabes, es una iniciativa de Red.es que pretende pues, aglutinar una serie de recursos orientados a ayudar en la medida de lo posible pues, a los negocios, las empresas y las pymes en general
a capear pues, las consecuencias de la crisis provocada por el COVID, ¿no? Ahí lo que tenemos, bueno, pues es un repositorio, digamos, de soluciones tecnológicas. Nosotros somos uno de los proveedores que participamos con estos 3 paquetes, pero hay muchísimos más recursos formativos, incluso, bueno, pues medidas específicas de financiación y de ayudas orientadas a las pymes, ¿no? Bueno, esto es una iniciativa reciente, todavía no te puedo decir qué resultados está teniendo, pero desde luego como idea me parece excelente. Totalmente, de hecho, pone a disposición de todas esas pequeñas y medianas empresas de nuestro país una cantidad de servicios bastante grande y también toda esa financiación de la que hablabas por parte del Gobierno de España con la ayuda de Red.es para llegar a todas esas pequeñas empresas de la mejor forma posible y que tengan toda esa información que muchas veces es difícil tener al alcance de todos de forma sencilla en un mismo portal. Muchas de esas soluciones que ahora son gratuitas o con un precio simbólico en comparación al precio que tenían antes para que puedan llevar esta transformación de la mejor forma posible. Pero dejadme que hable de un tema que habéis tratado los dos y que considero que es muy importante en este momento, y es que hablabais de ciberseguridad. Estamos viendo en las últimas semanas que es la proliferación de ataques que se está dando precisamente ligados a este coronavirus es bastante grande. Los dispositivos y equipos personales son más vulnerables a los ciberataques, ya que los niveles de seguridad son más bajos en los hogares que en los entornos corporativos, y las empresas necesitan evitar a toda costa, siempre lo han necesitado, pero ahora más que nunca, esa fuga de datos. Y para ello, trabajar desde casa requiere la implementación de medidas de protección adicionales. ¿Qué medidas podéis aconsejar vosotros a esos usuarios, ya no solo a nivel empresarial, sino a cada trabajador desde su propia casa? Hablabais de VPNs, hablabais de cifrado. ¿Qué recomendaciones daríais? ¿Qué pasos a seguir o qué elementos claves deberían tener en cuenta? Michel. Bien, pues bueno, por nuestra parte, como os decía, por un lado, dentro de las herramientas que ofrecemos de ciberseguridad, pues está la propia protección de lo que son en sí los dispositivos, bien sean los teléfonos móviles, bien sean los propios ordenadores que tenemos en casa, con lo cual pues tenemos la capacidad de garantizar pues, que temas de malware no nos puedan estar afectando. Tenemos además también unos servicios como son Umbrella, donde vamos a ser capaces de proteger cómo es nuestro acceso a Internet a nivel de los DNS, donde se están haciendo las consultas de cada petición que hago de una dirección web, pues para garantizarnos que estén llevándonos a donde corresponde y no a sitios. Y luego a nivel, digamos, precauciones que tienen que tomar los propios usuarios, pues ahora mismo sí que es cierto que está habiendo bastantes campañas de phishing sobre todo, es decir, que recibimos un email que parece que viene o de nuestro banco o de un servicio en concreto del cual somos clientes y nos está pidiendo en el fondo que hagamos un login, que pues, nos identifiquemos con nuestro usuario y nuestra password. Y bueno, pues lo cierto es que hay que tener cierto cuidado y ser muy cautos a mirar bien pues quién nos está enviando ese correo, ¿vale? Para confirmar que realmente pues es de la persona o de la entidad que se presupone, porque si no, pues se está dando el caso que se están proporcionando datos de acceso con tu usuario y tu password sin darte cuenta, pues a gente que va a hacer un uso malicioso de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues que esta situación pues no cambia nada en el modo de comunicación que ha habido hasta ahora entre los servicios que estamos utilizando habitualmente, y que seamos cautelosos siempre con cualquier cosa que hasta ahora no hemos recibido de determinada manera, pues que no tiene, o sea, que es una cuestión de cautela personal, es una cuestión podemos poner muchas herramientas en las empresas y a nivel corporativo para proteger, pero luego queda siempre un factor humano que es imprescindible que la persona pues sea consciente de lo que está haciendo y lo que se le está pidiendo cuando recibe algo de este tipo, ¿no? Totalmente, de hecho, son muchos los ataques que se han visto en las últimas semanas, muchos de ellos son simplemente phishing, correos que llegan a esos usuarios, a esa empresa precisamente que necesitan simplemente un clic y nos llevan a una página web falsa, descarga de malware, etcétera, etcétera. Ese usuario final es precisamente quien más cuidado debe tener en este momento,
porque es el que está en el ojo del huracán. Háblanos, Juanjo, ¿cómo ayudáis vosotros desde Sarenet o qué medidas, si consideras que puedes añadir algo más a lo que ha dicho Mitchell, deberían tener en cuenta estos usuarios y estas empresas a nivel de ciberseguridad? Bueno, la parte de ciberseguridad, o sea, las medidas de ciberseguridad que tenemos en el portfolio pues son infinitas, ¿no? La verdad es que hay un montón, trabajamos con nuestros clientes de forma continua, pero sí destacaría 3 que hemos implementado o que tienen mucho sentido en esta crisis, ¿no? Y hablaría, digamos, de 3 niveles de protección o en 3 puntos distintos. En primer lugar, la protección en lo que es la frontera hacia Internet. La mayoría de nuestros clientes que ya trabajaban con una red VPN gestionada por nosotros disponen de un firewall perimetral que es al que se conectan todos esos usuarios remotos y que permite el acceso luego, a su vez, pues, a los sistemas de información o las herramientas corporativas. De manera que, bueno, aunque estemos trabajando desde nuestro propio, vamos a suponer, PC o portátil e incluso con nuestra conexión doméstica, digamos que ya encuentro un primer nivel de filtrado, ¿no? Segundo, que mencionaba Mitchell también, cifrado de esa información, es decir, que la comunicación que se da entre los recursos corporativos y ese usuario final, pues se encuentre encriptada, ¿no? Cosa que está implementada también a través de VPN. Y por último, y creo que cada vez, y lo habéis mencionado ambos, más importante es la parte del usuario final. En ese sentido, nosotros ahora nuestra recomendación va orientada, bueno, pues a la instalación de una solución antivirus, una solución endpoint avanzada, capaz de identificar ese tipo de amenazas, pero lo que entendemos todavía más importante y tiene poco que ver con la tecnología es precisamente esa responsabilidad o esa concienciación por parte del usuario, ¿no? Y eso ya depende un poco más pues de las organizaciones y no tanto de la tecnología, que se forme debidamente a los usuarios y que se aprovechen estas situaciones pues para que todos tomemos conciencia de cuáles son las mejores prácticas en el uso diario pues, de nuestros ordenadores, nuestros smartphones, nuestras tabletas, etcétera. Sí, hablas de este sentido común que se da por hecho que muchos usuarios tienen, pero que si no has recibido la formación necesaria, muchas veces no sabes a lo que te enfrentas. De hecho, con esta crisis se están dando muchos cursos gratuitos ligados a la ciberseguridad, protección de datos, privacidad, etcétera, que están a disposición de cualquier usuario y de los que muchas empresas podrían tirar o aprovechar en esta situación para formar a esos usuarios prácticamente de forma gratuita en este tiempo de coronavirus en el que estamos confinados y muchos de ellos podrían aprender mucho en este sentido. Nos preguntan desde el chat, Juanjo, si hay algún requisito para acceder al plan Acelera Pyme del que hablábamos antes. No, en principio, vamos, no conozco en profundidad porque, como sabes, pues es una iniciativa que depende de Red.es, pero cualquier negocio, digamos, domiciliado en España tiene acceso a ese tipo de recursos y ayudas incluso a nivel particular, porque aquí colaboramos no solo proveedores de tecnología, sino entidades, bueno, pues como decir, de la Cámara de Comercio, universidades, centros de formación. Entonces, hasta donde yo sé, no es necesario ningún requisito específico. Sí, de hecho, la información que tengo yo es precisamente esa, que puede participar en el proceso de selección todas aquellas entidades públicas o privadas cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español. De todas formas, existe una pestaña directamente que te hace referencia a esos requisitos. Se puede acceder a través de www.acelerapyme.gov.es. Ahí tenéis toda la información a esos usuarios que nos estéis viendo y tengáis dudas, no solo de los requisitos necesarios para acceder a este plan de ayuda, sino también de todas esas tecnologías y empresas que colaboran con esta iniciativa. Para lanzaros otra pregunta, hablabais también de todas esas soluciones ligadas al cloud. Sobre todo vosotros, Juanjo, desde Sarenet tenéis todo este movimiento de infraestructura hacia el cloud que en esta situación puede ayudar y mucho a las empresas. Sí. Bueno, pues de la misma forma que con las comunicaciones, una gran parte de nuestros clientes ya tenían pues, sus aplicaciones montadas en nuestros data centers o hay muchos otros que trabajan en nubes públicas, pero también facilitamos el acceso a esas nubes públicas, ¿no? De manera que podemos conformar modelos híbridos donde pues, un cliente puede tener parte de sus sistemas de información en nuestro data center, pero requerir también de acceso a una nube pública, como puede ser, no sé, Amazon, Microsoft, Cisco, etcétera, ¿no? Sí que hemos notado que ha habido una demanda especial estos días de, digamos, levantar determinados servicios en entornos cloud,
porque desde luego pues aporta mucha más seguridad, muchas más garantías de disponibilidad y luego pues la posibilidad de que el acceso se haga pues de una forma muy, muy dispersa, ¿no? No es como esos entornos en los que dices, oye, pues la mayoría del tiempo todos vamos a trabajar desde un sitio, desde un punto concentrado, ¿no? Sino que ahora mismo pues esa dispersión favorece los movimientos hacia soluciones cloud, pero que forman parte de esta transformación digital y de mucho antes de esta crisis, ¿no? Sí, de hecho, son muchas las empresas que han pasado parte de su infraestructura al cloud ya desde hace años, en los últimos meses muchas más y en las últimas semanas creo que serán muchas las que se sumen a este tipo de tecnología. Entiendo que vosotros desde Cisco, Michel, también contáis con soluciones no solo para proteger este tipo de infraestructuras, sino también para ayudar a las empresas en este cambio. Correcto. Bueno, como te decía, por un lado todo lo que es nuestra plataforma de colaboración que hemos comentado, toda la plataforma de Webex ya de por sí es una plataforma de colaboración cloud que tiene un modelo híbrido también, pues para que cuando hay mucho flujo de media, mucho flujo de audio y vídeo, pues esto se quede en los propios data centers del cliente, pero lo que es la accesibilidad del servicio y sobre todo la estandarización y la interoperabilidad, pues lo que nos da la garantía es de estar bajo esos servicios cloud. Y luego a nivel digamos, de tecnología ya, pues más de routing y switching y etcétera, pues sí que tenemos toda una división de arquitectura pues enfocada hacia poder proveer ese tipo de servicios para la migración y la transformación de muchos data centers en servicios cloud. Otra pregunta de las que nos llega desde el chat hace referencia, creo que esta va a ser directa para ti, Michel, a esos servicios de videollamada. Hacíais referencia hace unos instantes a que muchas de esas empresas están haciendo sus reuniones, su trabajo diario a través de videollamada y hay muchas plataformas que han salido ya en varios medios de comunicación que están sufriendo ataques. Los cibercriminales sabemos que aprovechan cualquier tipo de situación para poder atacar y conseguir el mayor número de víctimas posibles. En este caso, los servicios de videoconferencia son uno de los más atacados en las últimas semanas, con toda la razón, claro. Cuéntanos cómo podéis vosotros ayudar en este tipo de iniciativas y, sobre todo, cuáles son los riesgos y qué es lo que hay que tener en cuenta, nos preguntan. Vale, bueno, con referencia a todos los anuncios que ha habido últimamente en notas de prensa y demás sobre algunos servicios de videoconferencia que, bueno, pues han estado realmente en tela de juicio por una falta propia de seguridad clara, pues vienen sobre todo pues porque han sido compañías, entre comillas, de reciente creación, de hace unos pocos años, donde de repente han visto un aumento exponencial en los últimos meses de estos servicios, previos incluso al propio crisis del COVID, pero que durante la crisis del COVID pues ya se han disparado por completo y donde su priorización pues ha estado en ser capaces de llegar a dar servicio más que en lo que es la protección en sí. Aquí en nuestro caso desde Cisco la plataforma de Webex es una plataforma que tiene ya muchos años en el mercado, es una plataforma que se ha estado utilizando pues, ya no solo a nivel empresarial, sino también a niveles, digamos, de administraciones públicas y de servicios críticos y que siempre ha tenido un foco principal en la parte de seguridad. Entonces, por nuestra parte, lo que garantizamos es que existe una encriptación extremo-extremo en cada una de nuestras comunicaciones, de manera que no hay posibilidad de hackear o de intervenir y de obtener información de lo que es en sí las propias comunicaciones, ¿vale? Entonces, han salido bastantes notas de diferentes fabricantes en el mercado. Creo que no hay ninguna nota al respecto de Webex, precisamente porque es una de las partes que siempre hemos tenido más protegidas y que hemos cumplido siempre pues, todas las necesidades y certificaciones que se nos ha pedido a nivel gubernamentales globales, ¿vale? Cosas como la OTAN, como ministerios del Interior, etcétera, pues siempre han sido usuarios de la plataforma de Webex y está garantizada y 100% securizada en ese aspecto. Sí, entiendo que la seguridad de este tipo de videoconferencias nos han preguntado muchísimos usuarios en las últimas semanas qué soluciones son las más seguras o qué es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo porque muchas empresas están llevando a cabo sus reuniones en las que se hablan de datos confidenciales a priori a través de videoconferencias o servicios que podían utilizar antes, pero que ahora están siendo más atacados que nunca. El cifrado es una de las claves. Quizá la principal, es decir, el cifrado pues a día de hoy es absolutamente indescifrable. Trabajamos con unos protocolos de cifrado de 256 bytes, ¿no? Con lo cual,
bueno, no hay capacidad de procesamiento suficiente para por fuerza bruta conseguir irrumpir dentro de una comunicación cifrada, ¿vale? Nos quedan unos minutos, entonces me gustaría llevar a cabo esas conclusiones, pediros a cada uno de vosotros, más que la situación actual que estáis viviendo, ¿cómo creéis que toda esta situación va a afectar en un futuro, ya no solo en las próximas semanas, sino también en los próximos meses o incluso años, a esta cultura de la que hablábamos del trabajo, del teletrabajo, que vemos que va a cambiar? ¿Cómo puede afectaros a vosotros a nivel de empresa con todas estas tecnologías con las que contáis? Y sobre todo, ¿cómo creéis que vamos a vivirlo en los próximos meses? Bueno, Juanjo, empiezo contigo. de acuerdo. Vale, vamos a ver. Yo creo que ya estábamos en el camino adecuado. Es decir, este camino se había iniciado. Lo que vamos a experimentar, sospecho, es una aceleración. Es decir, si ese proceso de transformación digital estimamos que podía llevar, por poner un ejemplo, pues no sé, otros 4 o 5 años, pues se va a hacer de forma muchísimo más rápida, ¿no? Respecto a las tecnologías, no creo que esta crisis provoque la irrupción, digamos, de unas tecnologías totalmente nuevas, sino que lo que vamos a hacer es eso, pues un uso mucho más intensivo de las que ya existen, potenciando pues herramientas colaborativas como la que menciona Michel, y luego toda la infraestructura de comunicaciones, servicios en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, nos va a obligar a hacer una reflexión, pero no creo que la tendencia puramente tecnológica se vaya a ver desviada del camino original. Correcto, yo, vamos, la verdad que secundo completamente lo que acabas de comentar, Juanjo. La tecnología ya existía, las herramientas existían, va a haber un cambio conceptual y cultural en cuanto a lo que es el teletrabajo, el trabajo en remoto, etcétera. Y lo que comentaba antes al principio, realmente el papel principal creo que va a estar en las propias empresas y en cómo van a ser capaces. Pues cuando trabajamos en empresas como lo que normalmente son clientes, en unos entornos pues donde el teletrabajo es fácil de asumir, pues no tendrá especialmente impacto en el día a día esta crisis. En todo lo que es la masa realmente de las pymes, de los pequeños negocios, de los autónomos, etcétera, pues creo que sí que es imprescindible que en su mano, y realmente está en su mano, el reinventarse la manera de trabajar para poder hacer o lo mismo que estaban haciendo, el mismo tipo de negocio, o realmente cambiar el tipo de negocio, pues porque ya no tenga, que haya muchas más oportunidades realmente si le dan una vuelta a esa reinventarse, ¿no? Entonces, tecnológicamente la evolución ya lleva muchos años en camino, ya las plataformas son totalmente realidad a día de hoy y dependemos más casi de eso, de esa capacidad de reinvención que tengan las propias personas. Como bien decís, esta transformación digital de la que hablábamos al principio lleva años cociéndose, por decirlo de alguna manera. Llevamos años hablando de esta necesidad de transformarse, de implantar tecnología, de esta digitalización, pero son muchas las empresas que se han visto abocadas ahora a llevar a cabo este cambio. El teletrabajo estos días no es una opción, sino una medida obligatoria. Generada en un contexto muy especial, y por eso os damos las gracias por haber formado parte de este directo. Esperamos que a los que nos están viendo os haya servido para mejorar vuestra labor en la medida de lo posible y no olvidéis que, como bien decía Michel, es hora de reinventarse. Juanjo también lo ha dicho en diversas ocasiones, esto más que una crisis puede verse también desde el lado bueno de las cosas como una oportunidad. No olvidéis que por duro que parezca y por catastrófica que parezca la situación a veces, la empresa que sea capaz de sobrellevar esta situación habrá conseguido un hito que a la larga puede beneficiarlo en una era en la que la transformación digital es clave más que nunca para la supervivencia. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por haber participado en el directo de hoy. Gracias a vosotros. Y a los que nos estáis siguiendo, deciros que muy pronto tendréis todo este contenido bajo demanda por si os habéis perdido cualquier cosa. Como decíamos, siguen existiendo estos problemas de red por la saturación, así que nada, no os preocupéis, podéis seguir lanzándonos vuestras preguntas a través de redes sociales y el contenido bajo demanda en unos días. Muchas gracias.